Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Esta noche el tema es defensa al consumidor y ese es lo que vamos a tratar con nuestros invitados, tratar de analizar quién defiende al consumidor de el impacto de estas crisis, de estas medidas, precios cuidados, precios esenciales, el incremento en las tarifas. Luego de quienes nos auspician en el programa, vamos a estar con nuestros invitados. Vean, buenas noches, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Hugo? Muy buenas noches y como hacías referencia en la presentación del programa, la defensa del consumidor, es decir, ¿quién nos defiende en este contexto donde los precios aumentan, las tarifas, los servicios, en definitiva la relación con los bancos? Claro, ¿Quién es? todo lo que golpea el bolsillo Claro, del obviamente. consumidor. La compra de productos y por ahí tienen un tipo de falla. ¿Hay algún organismo? Bueno, vamos a tratar de descifrar esta situación con nuestros invitados y también conocer cuál es la situación de los almaceneros, de Así es. quienes también están en este contexto por la aplicación de este programa de precios cuidados o precios esenciales. Para ello, en el día de la fecha hemos invitado a Vanina Chesta de la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad, Adrián Morales, quien es el presidente de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, y Rocío Anzulovich, quien es subdirectora de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Muchas gracias por venir. Buenas noches. No, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días hemos presenciado el lanzamiento por parte del Gobierno Nacional de un programa de precios esenciales que involucra 2.500 puntos de venta en todo el país, que involucra 64 productos, y en Río Cuarto nos toca de esos 3 empresas. Una de ellas tiene un par de sucursales dentro de la ciudad, pero en realidad serían 6 bocas, o 5 bocas, mejor dicho, donde deberían estar, y quizá eso sea en referencia para el resto de los autoservicios o comerciantes para que regulen el precio, digamos, por debajo de lo que fija esta lista o este acuerdo pacto de caballeros. ¿Cómo ha impactado en esto? ¿Qué piensa llevarse a cabo durante 6 meses? ¿Querés comenzar, Adrián, vos como representante de supermercados? Sí, nosotros, por lo que tenemos entendido, primero que el programa presenta una dificultad geográfica por el tema del desplazamiento del cliente hacia los puntos de venta, que son pocos para una ciudad como Río Cuarto. Y por otra parte, el programa es un programa que, como prevé la fijación del precio del producto durante 6 meses, evidentemente que han hecho la fijación de un precio con un cierto resguardo en cuanto a lo que puede llegar a suceder en cuanto a la inflación de aquí hasta 6 meses adelante. Eso hace que hasta donde nosotros hemos podido ver, los productos en góndola no tienen un precio competitivo hoy. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Y con este proceso inflacionario, si llega a seguir desenvolviéndose en los mismos términos, en los mismos índices, seguramente dentro de 6 meses sí van a ser competitivos. Hoy esos precios están por encima de algunos productos que tienen el precio normal de lista, y están puestos en algunas góndolas uno al lado del otro. Se ha podido apreciar. Nosotros hemos seguido periodísticamente el tema porque no tenemos la posibilidad de ir a chequear esto, ¿no? Pero es lo que se ha observado. Por el momento sabemos que hay en las góndolas, los productos están, no hay faltantes. Puede llegar a haber algún faltante, pero no porque haya escasez del producto, sino porque los tiempos de reposición a veces no se condicen con el comportamiento del público. A veces la mercadería se va reponiendo y no necesariamente el público va llevando al mismo ritmo que se repone. Así que es circunstancial eso. Pero de todas formas, en estos momentos a la gente no le va a resultar muy beneficioso el precio esencial ese que ha lanzado el gobierno. Nosotros estimamos que este acuerdo debe haber tenido no menos de un mes de conversaciones antes del anuncio. Seguramente hay que hacer un estudio no solamente de cada producto, sino de cómo iban a hacer ese colchón, por llamarlo de alguna manera, de precios, para prever que de acá a 5 o 6 meses no estén vendiendo por debajo del costo.
ese tiempo que ellos se han tomado para ese estudio es el que nosotros necesitamos ahora y que es el que nos han pedido nuestros distribuidores cuando nosotros les planteamos hacer algo similar, que era una canasta de 15 o 20 productos con una fijación mensual de precios e ir renovándola mensualmente. Evidentemente que en este proceso inflacionario que vivimos se les dificulta a nuestros proveedores, es decir, te puedo respetar durante 30 días el precio de tal o cual producto. Bueno, ellos están trabajando en eso. Hoy recibimos esta mañana el ok de una firma de productos lácteos, una firma local, que nos pasa un listado de 5 productos que nos van a fijar el precio durante 30 días. Y estamos esperando la respuesta del resto de los proveedores que, como siempre, los distribuidores locales han estado apoyando a los almaceneros. Muchos de ellos reconocen que también son almaceneros en una escala mayor, pero siguen siendo almaceneros, así que estamos trabajando juntos para ver que podamos llegar a la gente con un precio competitivo y ver si de alguna manera podemos permanecer con este ejercicio de ir renovando mensualmente una canasta de ofertas para no quedar fuera del mercado, porque no nos olvidemos que precios esenciales, desde el momento que lo anuncia el gobierno nacional, tienen repercusión periodística a nivel nacional, y esa repercusión periodística, con críticas a favor o en contra, es propaganda para el programa. Esa propaganda y esa publicidad no la tenemos nosotros en Río Cuarto. Y no la tiene nadie que esté en ciudades chicas como Río Cuarto. Entonces, nosotros necesitamos ejercitar eso para que la gente, a medida que vaya pasando el tiempo, lo vaya conociendo y que sepa que tiene todos los meses una canasta accesible en los almacenes, que por otra parte está cerca de su casa. Ahora, discúlpame, sí. ¿Esa canasta involucra los mismos productos que los productos esenciales, o hay una parte que coincide y otra que no va a coincidir necesariamente, porque son productos de distribuidores locales que no necesariamente, o que no tenemos nosotros acceso aquí en Río Cuarto, porque esa mercadería no entra a Río Cuarto. Pero sí vamos a tomar el producto y no la marca. Claro, polenta con polenta, arroz con arroz, fideo con fideo, ¿no es cierto? me refería. A eso es lo que vamos a Lo que apuntar. pasa es que ustedes, al fijar el precio de esos productos, van a tener en cuenta el precio esencial. O sea, de alguna manera lo está regulando, porque no podrían sobrepasarse sobre ese precio. Por más colchón que tenga, digamos, el objetivo del precio esencial de alguna manera es orientativo. ¿No? Claro, ¿No lo ven así? lo que sucede es que en lo que nosotros vamos a procurar es que la relación calidad y precio nos permite estar por debajo de la oferta de precio esencial. Hoy tenemos la ventaja que los precios esenciales, muchos de esos productos están por encima del precio que tenían antes de la publicidad del programa. El mismo producto, exactamente el mismo producto, aumentó desde el momento que se lo pone en la lista de precios esenciales. Lo que nosotros vamos a procurar es estar con un precio no solamente competitivo, sino que además sea tentador para el cliente, para que elija ese producto. Vanina, ¿ustedes en la Defensoría recibieron algún tipo de recomendación del Gobierno Nacional como para controlar si hay este tipo de productos, los productos esenciales? Porque en su momento, cuando se habló de precios cuidados, y creo que también ustedes hicieron un chequeo en algunos supermercados, no había la suficiente cantidad de productos. En realidad nosotros trabajamos en conjunto con la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que hace un chequeo de la canasta básica de los productos que están en precios esenciales. Y que están en precios cuidados y que van a estar ahora en precios esenciales. Eso es un trabajo que hace la Defensoría de Córdoba, lo hace en Córdoba y lo hace acá en Río Cuarto, con algunos productos que se encuentran en góndola en los diferentes supermercados de Río Cuarto. Sí es cierto que muchos de los productos que estaban tanto en precios cuidados y que van a estar en precios esenciales, hoy están por encima de otros, digamos, que están en el mismo, digamos, que son idénticos, digamos, en cuanto a servicio, polenta, arroz, pero son de otra marca que no se encuentran ni en precios cuidados ni van a estar en precios esenciales. Eso también sucedía, pero eso es una medición que hace la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Nosotros lo utilizamos acá porque tenemos, no es que lo utilicemos, tenemos un programa de coordinación con la Defensoría del Pueblo de Córdoba, y sí se había hecho una medición, pero no tenemos instrucciones del Gobierno Nacional de ningún tipo con esto de lo que es precios esenciales, ni siquiera se ha acercado, digamos. Tenemos la misma comunicación que se tiene por medio de comunicación
de todas de todo del común de la gente, digamos, ¿sí? ¿No hay una vinculación entre la Defensoría del Consumo? Supongo que es nacional la representación. ¿Cómo Defensa es? del Consumidor, bueno, es un organismo nacional y a su vez cada provincia tiene delegadas las facultades en cada organismo provincial, ¿no es ¿Y cierto? depende del Ministerio de Producción No, en este caso? no. La Dirección de Defensa del Consumidor depende del Ministerio de Industria del Gobierno de la provincia de Córdoba, en nuestro caso. ¿No es cierto? Porque, bueno, históricamente solía depender del Ministerio de Producción y Trabajo, o como la nación está, la defensa del consumidor creo que depende del Precios Ministerio. cuidados o precios esenciales en relación a Nación los lleva adelante el Ministerio de Producción de la Nación. Y usted no tiene ninguna facultad como para estar controlando, digamos. No, en realidad, digamos, es un plan que ha alargado el Gobierno Nacional con todas las características que ya se han estado tratando. A su vez, el mismo Gobierno Nacional ha dispuesto mandar a 350 inspectores a que puedan hacer relevamiento de control, existencia o no existencia de los productos que integran los precios esenciales. Pero bueno, no hay una vinculación directa entre nación y provincia. Nosotros desde el organismo se están haciendo, digamos, relevamientos. Los relevamientos que hacemos generalmente lo hemos hecho siempre en relación a lo que es el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Específicamente en relación a este tema se están haciendo relevamientos, se ve, digamos, a nivel general, desde la Dirección General de Defensa del Consumidor, se ha visto faltantes de algunos productos, pero en algunos casos se ha reemplazado por otro similar. No podría decirte cuál es el porcentaje hoy, ciertamente, de cuáles son los faltantes o no, o cuál es el nivel de cumplimiento, porque, bueno, justamente es muy nueva la medida y, bueno, se está implementando, ¿no? Hacer la pregunta y después vamos a la pausa, ¿puede ser? Bueno, vamos a la pausa y después Dale. hacemos la pregunta. Vamos a la pausa, ya regresamos a la primera, ya estamos con todos ustedes. Bien, continuamos analizando el tema de la defensa del consumidor con nuestros invitados. Y quería hacerle una pregunta con respecto a las responsabilidades, o sea, quién es la que casualmente defiende al consumidor en estos casos, quién vela porque se cumplan estas cosas, y se manifestaba una pregunta con respecto a la posibilidad que la provincia, si la provincia lleva a cabo algo a través de la Secretaría de Comercio Interior, o cómo es la dependencia a la cual representas para velar por este tipo de medidas. Bueno, en este caso particular, yo estoy en representación de la Subdirección de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Industria del Gobierno de la provincia de Córdoba. Como te decía hace rato, digamos, la medida es una medida nacional cuyo control específico lo tiene a cargo el Ministerio de Producción de la Nación, y específicamente para este tema de posibles denuncias de consumidores respecto al cumplimiento o no cumplimiento de esta medida, el mismo Ministerio de Producción tiene abierto un canal que lo podés hacer por internet o el 0800 para hacer las denuncias correspondientes. Nosotros, desde la Dirección General de Defensa del Consumidor del Gobierno de la provincia de Córdoba, se están haciendo relevamientos tendientes a verificar si realmente la medida nacional se está implementando, de qué manera y con qué alcance. Como te decía hace rato, digamos, no te puedo especificar ahora, en este momento, cuál es el porcentaje en relación a los productos que integran esta canasta nueva, ¿no es cierto?, de alimentos, se está cumpliendo o no. Sí te puedo decir que ha habido casos de faltantes y en algunas ocasiones se ha reemplazado el producto, digamos, establecido por la misma, por el mismo programa, por otro similar. ¿Está? Adrián, decías de una competencia desleal. ¿Ustedes entienden de los comercios donde se venden estos productos, los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, con en este caso, los autoservicios, las despensas? Sí, en cuanto a... Hay muchos aspectos que hacen a la competencia, que hace que los almacenes y los autoservicios estemos en desventaja, y esos beneficios son, además de prórrogas, que nosotros no tenemos opciones en cuanto, por ejemplo, a deudas impositivas. Ustedes recordarán el caso de una cadena de supermercados extranjeras que amenazó con cerrar y dejar 16.000 empleados en la calle, y a cambio de que siguieran trabajando se les perdonó la deuda previsional que tenían. Yo creo que cualquier pyme o mini pyme
va y plantea esto en AFI y le va a decir tenés que pagar sí o sí. O sea, ese tipo de cosas de alguna manera, alícuotas por ventas con tarjeta de crédito, las grandes corporaciones hacen acuerdos con los bancos con costos ínfimos, esa diferencia de dinero que reasignan los bancos con las grandes superficies, lo terminamos pagando nosotros. El Estado, yo creo que de alguna manera, con buen criterio, exige que todo el mundo ofrezca el servicio de la venta con tarjeta de débito, pero no se interiorizó de cuánto es la retención que se le hace a las pymes y a las mini pymes respecto de las grandes empresas. Entonces, debiera haber una intervención que nos ponga de acuerdo al nivel que ocupa cada uno, nos ponga en las mismas condiciones, porque si no, se le termina volcándose toda la presión siempre sobre las pequeñas superficies y se libera a las grandes superficies. En cuanto a este programa, la implementación ha sido como otros programas que dejaron a todos los pequeños comerciantes, quedamos fuera del programa. A pesar de que nuestra federación en Buenos Aires se puso en contacto con la Secretaría de Comercio, les pidió ingresar en el programa y las conversaciones hasta ahora no han decidido la inclusión de los almacenes en este programa ya de manera formal. Hay aparentemente una voluntad, pero de manera formal no están incluidos. Están, digamos, con el venga usted mañana, ¿no? Si todavía no hay nada con ni sí ni no, están ahí. No les dicen que no, pero tampoco les dicen que sí, tampoco los incluyen. Y nosotros creemos que es también desventajoso hacer un programa a nivel nacional y teniendo una estructura con medios de comunicación como los que tenemos en la actualidad, que es muy sencillo llegar hasta el último rincón del país, que este programa se puede implementar en todos lados. Obviamente que no es tan sencillo hacerlo, pero sí es posible hacerlo en la medida que haya voluntad para hacerlo. Evidentemente que no ha habido voluntad política de que esto llegara a todos lados y de que, por ejemplo, pudiéramos participar las pequeñas superficies de este programa que no solamente pretende cuidar el bolsillo de la gente, sino que es un programa, al menos así lo han expresado, como para empezar a hacer funcionar la economía. Si las pymes y las mini pymes no funcionan, las economías no funcionan. Y eso es así en el mundo entero. Es decir, de nuevo se pone en marcha un programa que deja a los pequeños comerciantes afuera, como fue históricamente, no es un error de este gobierno, lo hicieron siempre. Y bueno, eso es algo que todavía no hemos podido torcer. Ahora vos crees, Adrián, que los deja afuera, o sea, los deja afuera porque no están dentro del convenio, del pacto, pero de alguna manera les está poniendo un techo a través de 64 productos en las otras bocas que a ustedes indirectamente les prohíbe vender por sobre esos precios. O sea que el objetivo es un precio de referencia, no es un precio máximo ni un precio tope. Es precio de referencia, no es precio máximo. Sí, eso está claro, es decir, el precio no está fijado. Entonces por usted ley. ahora tomando esta determinación que estaban tomando de fijar una canasta de 15 productos y este tipo de cosas, son efectos que emanan de ese acuerdo, o sea que tiene una repercusión indirecta que de alguna manera trata, no sé si va a tener impacto o no va a tener impacto, me parece que no es una medida antiinflacionaria, pero No, sí desde tiene luego una que no. medida como para que... Nosotros desde el primer momento no estábamos de acuerdo con el programa. No creemos que sea un programa, además no creemos que sea un programa pensado acabadamente. Creemos que es traído de los pelos en muchos aspectos. Pero no obstante, yo creo que hay muchos gobiernos que hace mucho tiempo han tomado medidas y han hecho acuerdos con grandes grupos empresariales, lo cual nos tiene que como ciudadanos abrir el ojo en este sentido. Los gobiernos son siempre amigos de los grandes empresarios, es decir, no vayamos a caer en la ingenuidad de creer que hay algún gobierno que va a estar en contra de los empresarios, de ninguna manera. Siempre hemos sido pymes y mini pymes dejados al margen de los acuerdos, pero inmediatamente que se puso en marcha este acuerdo, nosotros vimos que tenía algunos aspectos que no eran positivos, que no iban a producir los efectos que el gobierno dijo que pretendía producir con el acuerdo, con el programa, pero sí nos despertó a nosotros inmediatamente
la curiosidad y la voluntad de generar algo para contrarrestar esto, que en principio nos dejaba afuera. O sea, ¿qué quiero decir? Que los almaceneros siempre estamos dispuestos y estamos vivos en esto de competir y siempre presentamos alguna alternativa nueva ante los avatares del mercado, como en este caso. ¿El convenio que tiene con la Defensoría del Pueblo de la provincia, en qué consiste fundamentalmente en este relevamiento? Nosotros tenemos un convenio de colaboración de con la Defensoría del Pueblo de la provincia en la parte sur, digamos, de la provincia, digamos, en esto del relevamiento. Tenemos gente, digamos, que hace el relevamiento, pero consiste especialmente en esto. Quiero tomar algo que dijo él con respecto a esto del funcionamiento de los precios esenciales. Creo que en este momento, esta cadena de precios esenciales, que no fue una medida caballo, no fue una medida bien pensada, salió como a manotear el tema de lo que es el consumo hoy, porque realmente lo que vemos en la Defensoría, y bueno, ella lo va a poder decir también en Provincia de Córdoba, es que la gente ha cambiado sus prioridades. Ya hoy el mayor consumo ha estado en el sector financiero y precisamente es para poder consumir, para poder comer. Entonces creo que es ahí donde uno tiene que apuntar su defensa, donde nosotros entramos como defensores, digamos. Porque pasa que la gente hoy necesita dinero para consumir. Y ese consumo, digamos, se hace a través de que no tienen dinero para consumir, no tienen dinero para pagar sus servicios esenciales. Entonces entran desde el sector público, desde el financiamiento que hace el Estado a través del ANSES o de los bancos públicos, o en el sector privado, y el financiamiento es voraz del sector privado. Y eso se lleva, digamos, la economía de las familias, se lleva la economía de las pymes, se va a llevar, y es ahí donde creo que hoy está hecho el foco, y esta medida de precios esenciales un poco como que quiso tapar un poco todo esto que está pasando. No sabemos si la gente va a tener para consumir estos precios esenciales, porque en realidad hoy no tienen ni siquiera para pagar tarifas. Entonces el consumo ha cambiado de eje. Se ha cambiado de eje al consumo del sector financiero. Precisamente deja de importar ya tanto lo que es el bien, los bienes, para que sea el sector financiero para poder adquirir bienes. Y eso es lo realmente preocupante. Eso es un tarea que a nosotros nos preocupa como Defensoría del Pueblo, y que nos preocupa nos preocupa esto de que se cumple con los precios esenciales. Pero ¿cuál va a ser la razón de ser del programa de precios esenciales si la gente no tiene cómo consumir, digamos, si se los va a llevar por delante el consumo del sector financiero público o privado? ¿Han recibido algunas quejas, denuncias sobre este programa, por consumidores que no ven los productos, que no ven la exhibición en góndola, que no... Nosotros desde el organismo debo decir que no hemos recibido ninguna queja concreta de ningún, digamos, comercio adherido, nada, la verdad, sinceramente. Sí es real que ha crecido abruptamente el consumo del sector financiero y crediticio, ¿no? Sí, la gente saca más créditos, usa más la tarjeta de crédito. Bueno, es complejo. Va pateando hacia el futuro el consumo, ¿no? O sea, consume hoy pero con endeudamiento, ¿no? Sí, y el problema del endeudamiento es que después ese endeudamiento no pasa a ser una cosa momentánea, sino que ese endeudamiento hay que pagarlo de alguna forma y genera más endeudamiento. Claro. Y hoy, sinceramente, es un sistema voraz que está llevándose la economía de muchas familias. ¿Y por qué creen ustedes que no hay quejas? Porque debería haber quejas. Uno, si concurre a las grandes bocas de expendio, ve que hay muchas cosas que no se cumplen, no solamente precios cuidados ni precios esenciales, sino hasta en la exhibición de precios que tienen que hacer, la calidad que se tiene que mantener, la cantidad que se tiene que mantener. O sea, si uno observa las grandes bocas de expendio, hay muchas infracciones a leyes de comercio interior.
Y Nosotros desde... no inspecciona nadie. Ese que el objetivo de este programa es ver quién es el que lo defiende al consumidor, ¿no? ¿Quién inspecciona esas cosas? Bueno, nosotros desde la Subdirección de Defensa del Consumidor contamos con un inspector que específicamente hace el control de esas cuestiones que tienen que ver específicamente con la Ley de Defensa del Consumidor y con la Ley de Lealtad Comercial, ¿no es cierto? ¿Un inspector? Un inspector en Río Cuarto, ¿no es cierto? O sea, que lo hace permanentemente. La provincia, obviamente, hay muchos más inspectores que se dedican a eso y que se trasladan, digamos, a donde tengan que hacer el relevamiento. De todas maneras, concretamente, con lo que hace referencia a precios cuidados, precios esenciales, no hemos tenido concretamente ninguna queja. Sí, por supuesto que se hace el control del cumplimiento del precio góndola caja, del precio exhibido, que muchas veces es lo más común que uno puede ver. De repente vas al supermercado, agarras un producto y el precio que te dice en góndola después termina siendo otro en caja, ¿no es cierto? Sí, pues el de otra marca y el producto que está sobre el precio también, es otro, ¿no? También. Bueno, pero también desde el área se hace mucho hincapié en dar a conocer los derechos de los consumidores. Y debo decir ciertamente que hace un tiempo esta parte se ve que también los consumidores, el ciudadano en general, es como que hace valer más sus derechos en el momento, ¿no? Tal vez ya no se espera tanto llegar. No reciben denuncias ustedes, sino que vos decís que se defienden solo en el momento. El consumidor, debo decir que ciertamente que ha comenzado como a hacer valer sus derechos más en el momento, no esperar llegar al organismo a hacer la queja correspondiente y después ver. Por supuesto que si la queja en el momento no tiene el resultado esperado, se hace la queja posterior en el organismo y el organismo, digamos, actúa en consecuencia, verificando si realmente existe una infracción o no y hacer las cuestiones propias del procedimiento que ya está establecido en la misma norma. Pero me parece que también hay una cuestión de concientización de la ciudadanía en general como consumidores y también por una cuestión de necesidad de cuidados, ¿no? De cuidados económicos, financieros. Vamos a marcar una pausa, ya regresamos con el tercer bloque y seguimos hablando de la defensa del consumidor. Tercer bloque de local y vamos a seguir hablando sobre lo que tiene que ver con la defensa del consumidor. Rocío recién mencionaba de las inspecciones que se van realizando en los comercios, fundamentalmente supermercados. ¿Se labran cuando se detecta algún tipo de infracción, de diferencia de precios? ¿Se labran multas, sanciones y se llega hasta la clausura? ¿Cómo es el mecanismo? Se labra un acta, se deja constancia de la infracción que, bueno, el inspector en este caso constató. Se le da el plazo correspondiente de ley a la empresa para que ejerza su derecho de defensa y en base a eso se hace la resolución definitiva, que eso ya lo hace la Dirección General de Defensa del Consumidor en Córdoba. Que puede llegar de una multa hasta una clausura. Sí, digamos, las sanciones están establecidas en la misma ley, digamos, Claro, tampoco son discrecionales del organismo. No, el organismo puede decidir cuál de ellas puede aplicar, pero bueno, están establecidas en la misma ley. ¿Qué es la ley de lealtad comercial? Sí, la de Ley de Defensa del Consumidor. Ley de Defensa del Consumidor. En el caso de los autoservicios, ¿ustedes reciben inspecciones? ¿Han notado la presencia, digamos, del Estado en respaldo del consumidor? No, en ese sentido no. Sucede posiblemente que el trato al ser más cercano entre el cliente y el propietario se resuelve directamente en el local, cualquier diferencia, ¿no? Lo que sí tenemos nosotros sí son controles de la Dirección de Bromatología, que si bien es en otro sentido, nosotros creemos que la Dirección de Bromatología debe hacer los controles como corresponden, porque lo que nosotros vendemos es delicado, porque es la gente consume la comida, ¿no es cierto? Creemos que no solamente los debe hacer, sino que debe haber un trabajo en conjunto para que el comerciante, a medida que vaya transcurriendo el tiempo y como las cosas tienen una evolución permanente, vaya adaptándose a los nuevos tiempos en cuanto a manipulación de alimentos y demás. Creemos que en ese sentido hay que tender a que el comerciante se convierta, en este caso, en un profesional de lo que hace, porque lo que vende es sumamente delicado, ¿sí? No es una prenda, no es un repuesto, es lo que consume, ¿no? Igual que un farmacéutico, si tiene ciertas aristas delicadas del tratamiento de la comida, la cadena de frío, los utensilios y demás. Así que en ese sentido estamos de acuerdo en los controles, pero en cuanto a lo demás no, porque como les decía recién, ¿no? Cualquier diferencia se arregla directamente con el cliente.
Marina, ¿qué tipo de reclamos se reciben? ¿De qué rubro fundamentalmente son los reclamos que se llevan adelante, que se peticionan en la Defensoría del Pueblo, en el área que vos estás? Bien, en la Defensoría se reciben y se receptan reclamos de todo tipo. O sea, tenemos reclamos desde cadenas de electrodomésticos, de cadenas de supermercados. Hoy, como le dije recién, se ha incrementado todo lo que es el sector financiero y el sector de bancos y problemas o desencadenantes aledaños a eso. Hemos llegado a hacer, por ejemplo, mediaciones con colegios porque hay padres que no pueden pagarle cuota y sacan crédito para pagarle cuota y ya después no pueden pagar el crédito. Entonces es como que se empieza a hacer como un círculo un poco complejo. Sinceramente hoy el mayor sector reclamado es el sector financiero, pero se reciben y se receptan reclamos de todo tipo. Y bueno, hay una especie de sistema de conciliación, digamos, como para ver si se puede llegar a un acuerdo y todo lo que no se puede acordar y todo lo que no se pueda solucionar se deriva formalmente a la subsecretaria. ¿El caso de ustedes también? Nosotros es más o menos similar, sí, la verdad que ha crecido, diría yo, más lo que son los reclamos relacionados a los préstamos, a los créditos, al uso de la tarjeta de crédito. Pero bueno, es variado el tipo de reclamo que se presenta, digamos, desde un electrodoméstico, la falta de cobertura de alguna obra social, qué sé yo, es muy amplio, porque es amplia la ley, digamos, la temática que abarca la ley es muy amplia. ¿Y hay un desconocimiento, creen ustedes, para las dos en definitiva, de la población sobre lo que dice la ley, sobre las ventajas que tiene el consumidor, es decir, la forma de defenderse en esta situación? Bueno, yo creo, como te decía hace rato, que para mí, digamos, la ciudadanía también está como tomando un rol más activo respecto de lo que es hacer cumplir los derechos que como consumidor tenemos. Desde la subdirección tratamos de, por supuesto, dar a conocer todos esos derechos y todas las posibilidades que nosotros como ciudadanos tenemos para hacerlos valer, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, hay que ponerle un poco más de voluntad y, digamos, entender de que en toda esta cuestión de la cadena de comercialización, en definitiva, el consumidor es el eslabón más importante. De alguna manera es el que... Claro. Sí, sí, Claro. sí. Yo en parte coincido, creo que la gente sí empezó a tomar un rol más activo en lo que es la defensa de sus derechos como consumidores. Creo que todavía hay un sector que es bastante vulnerable, que tiene relación sobre todo con la tercera edad, un sector muy vulnerable todo lo que es la defensa de sus derechos como consumidor y usuario. Entonces es un sector bastante vulnerable, es un sector que se ataca con mucha frecuencia. Pero ha empezado, también la Defensoría se fomenta todo lo que es esto del consumo responsable, saber cuáles son tus derechos, qué puedes reclamar, cuándo lo puedes reclamar, cómo lo tienes que reclamar, cuáles son tus vías de reclamación, pero todavía falta que eso lleve un poco más, pero bueno, estamos en el camino de poder hacerlo posible, digamos. Adrián, volviendo al programa de precios esenciales, que es más chico que el de precios cuidados, y es el que se está basado en cierta manera en un pacto de caballeros, así fue lo que se dijo. Pero también involucra a multas que podrían llegar hasta los 200 millones de pesos. ¿Es creíble eso? No creo. No, un pacto de caballeros con multa me suena medio... Sí. Bueno, yo quizá soy un poco escéptico en esto, ¿no? Pero resulta un poco difícil de creer un pacto de caballeros entre empresarios y gobierno. ¿Dónde están los caballeros?, pregunto yo. Pero más allá de eso, no creo que se multe de semejante forma a alguien porque cometa algún tipo de error en la implementación del programa. Pues si va a multar el error es una cosa, ahora si lo que se llega a llevar a cabo es una actitud deliberadamente de violar. Claro, maliciosa, entonces no es un caballero. Es decir, me parece que pasa un poco por ahí también, ¿no? Es decir, ¿cuál es la medida que puede resultar tan violenta como para que merezca semejante multa? Y tiene que ser una actitud sumamente especulativa de retirar un producto directamente de la góndola en todas las sucursales del país para que se justifique algo así, ¿no es cierto? Pero de todas formas,
Bueno, yo creo que todos somos un poco escépticos en cuanto a que se multe a grupos empresariales importantes. ¿Estos productos que están en precios esenciales son los mismos que ustedes comercializan? Es decir, que los distribuidores les traen desde las empresas, de las fábricas. Aquí en Río Cuarto no todos llegan. Hay algunas marcas que son históricas de Capital, que gente que ha estado en Capital hace muchos años viviendo ya las conoce y que acá en el interior no se conocen. La leche, por ejemplo, que fue la Martón, ¿no está llegando a Río Cuarto esos productos? No, nunca la vimos en Río Cuarto. Y es una leche que... En alguna época sí, porque era creo que era una industria rosarina y llegaba a Río Cuarto, pero... Bueno, hasta donde nosotros sabemos no lo hemos visto nunca, claro. Pero sí es muy común en Buenos Aires. En Buenos Claro. Aires sí es muy común. Sí, claro. Evidentemente que quizás por logística, por costo de logística, o quizás por capacidad de producción, o capaz que sea una política de decir, me interesa un mercado donde tengo 16 millones de consumidores y no me interesa el resto. Claro. Pero no, por ejemplo, ese producto puntualmente acá directamente Claro. no está. Y la carne ni hablemos. No, ni hablar. La carne fue publicitada a 150 pesos, me parece, el matambre. Sí. Y hoy sale ese en Río Cuarto de costo, un animal en el gancho cuesta eso. Y a eso hay que sumarle la merma que tiene un animal que está casi rondando el 20%, o sea que imposible vender ese precio. En cuanto a las tarifas, la Defensoría del Pueblo se hizo un poco el lugar de recepción de los reclamos de los consumidores, los clientes de Ecogás, fundamentalmente del gas, Sí. y de PEC también. Sí, la Defensoría ha tomado el tema de las tarifas de manera muy seria, primero porque las dos, ambos servicios son servicios esenciales, sin duda. Y el problema es que el costo de esos servicios esenciales hoy hace que mucha gente prescinde de ellos. O sea, ya no viven con gas, digamos, ya no tienen luz, porque no lo pueden pagar, porque no lo pueden adquirir. Entonces es ahí donde tiene que actuar verdaderamente un organismo que defienda esos derechos. Es de público conocimiento que el defensor ha participado en todas las audiencias públicas por la tarifa del gas, en las últimas que ha habido, participado en todas, yendo, digamos, con esta temática de que el precio del gas es un precio que no se puede sostener y es un precio en el que, además de que no se puede sostener, en el que el licenciatario, digamos, o sea, la persona que es licenciataria no pierde. El único que pierde es el consumidor. Como ya no estamos hablando de si está subsidiado o no está subsidiado. Estamos hablando de un servicio público que es esencial. Y el costo, digamos, la naturaleza misma del servicio público hace que el que es licenciatario asuma los costos porque presta un servicio público cuyo garante último es el Estado. Bueno, parece que en esta estructura no estaban dadas las condiciones para que se hiciera de esta manera. Entonces esa es la lucha, digamos, que no pueden pasar estas cosas. ¿Qué pasó con que Ecogás no me dio 700, 800 domicilios de Río Cuarto el año pasado, o los midió mal y sale una resolución que los obligó a medir, a refacturar, qué es lo que va a suceder? Bueno, estamos trabajando en ese sentido. Y lo mismo con las tarifas de luz, digamos, cuando la gente dice, bueno, en realidad esto no es lo que yo consumo, bueno, revisar qué fue lo que sucedió, qué pasó con el tema de la tarifa social, cuando la nación dejó la tarifa social nacional para pasarla a la provincia, qué pasó con esa tarifa social, cuáles son los criterios de evaluación para que la tarifa social se mantenga o no se mantenga, bueno, intervenir un poco en eso para defender al ciudadano realmente. Cuando hay un contexto inflacionario como por el cual estamos pasando, y no solamente el problema es ese, sino también la pérdida del poder adquisitivo, del ingreso, del salario del consumidor, también se ve reflejado por este contexto inflacionario. A los precios es muy difícil trasladar los mayores costos, ¿no es cierto? Al empresario muchas veces disminuye su margen de ganancia, sacrifica un poco eso, basta de no modificar cosas, de tener consumo y tener venta. Cuando sucede eso, también los empresarios acuden a otras estrategias, como por ejemplo tocar la calidad de los productos,
tocar la cantidad de los productos, cosas que están reflejadas en la ley de lealtad comercial. ¿Eso hay alguien que lo controla? ¿O la exhibición de precios, por ejemplo, que en Río Cuarto vemos que las vidrieras no hay exhibición de precios cuando hay una ley que obliga a exhibir los precios, cosa que la gente pueda comparar los precios antes de entrar a un lugar y preguntar y que esté el precio contado exhibido en vidriera? Se controla. ¿Se controla? Sí, se controla. Se controla por la ley 22.802 que establece justamente, se establece eso respecto de la exhibición de precios, del peso, del rotulado, bueno, en general, se controla ¿La exhibición de precios en vidrieras también? También. Sí. ¿Y ante esas infracciones que se celebran actas? Y seguro, como está establecido en el procedimiento, hay que elaborar en un acta, darle su derecho de defensa, ¿no es cierto? Y Sí, seguir los canales establecidos en la misma ley. ¿Se está cumpliendo? ¿Cree que los propietarios de los comercios se están cumpliendo? Y en eso? algunos casos sí, en otros cuesta un poquito no, más. Cuesta un poquito. ¿Y qué repercusiones tiene? ¿Vienen infracciones? ¿Vienen multas? Sí. En realidad lo que se busca es que, digamos, cambiar la conducta, ¿no? Que empiecen a modificar esta conducta infraccionaria y, bueno, y cumplir con lo que la misma ley establece. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? También entender desde el sector no del consumidor, sino del proveedor de bienes y servicios, que también no deja de ser un ciudadano común y que es consumidor en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, digamos... ¿Del empresario? El empresario, digamos, está bien, es el que te ofrece el producto o el servicio, pero también no deja de ser consumidor. Entonces, lo que buscamos también es darse cuenta que en realidad... digamos, en algún momento también le toca. De hecho, nos ha pasado que en la oficina hemos tenido reclamos con algunas empresas, que por ahí viene alguien en representación de la empresa y al tiempo viene como reclamante consumidor. Entonces decir, bueno, también hay que ponerse en el lugar del otro porque uno también cumple ese rol. El proceso, cuando se hace la denuncia, ¿qué pasos tiene, digamos? En la ley de defensa del consumidor, sí. Bueno, se hace la denuncia formal, por procedimiento está establecida la fijación de audiencias de conciliación. Fijamos tantas audiencias sean necesarias los efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio, que sería la finalidad, ¿no es cierto?, buscada. En el caso de que no se llegue a un acuerdo conciliatorio, sea porque la empresa no comparece, porque no tiene intención de llegar a ningún acuerdo en instancia administrativa, o comparece y la respuesta que da no es satisfactoria a lo que el consumidor requiere, el organismo tiene que verificar si existe infracción a la ley de defensa del consumidor, se imputa en caso de existir esa infracción, es decir, se le elabora un acta donde se le pone en conocimiento cuáles son las presuntas infracciones cometidas, se le da el plazo de ley para que ejerza su derecho de defensa y en base a eso se hace la resolución definitiva imponiendo a la sanción que la Dirección General considere. Bueno, eso es así a grandes rasgos el procedimiento. Bueno, entonces le vamos a decir a los consumidores que cualquier problema y ante algún tipo de estos problemas que acuda a las reparticiones respectivas. Así. Debo decirte, para terminar, que sí. nosotros implementamos también una etapa preconciliatoria que tiene como finalidad gestionar el reclamo puntual a los efectos de que se pueda resolver favorablemente, digamos. También para achicar los tiempos y, bueno, tratar de evitar tanto trámite burocrático. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Se van a llevar un presente del programa Gentileza de Supermercado Samsung Malbec, así que muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La pausa, ya regresamos con el último bloque.